tardes, bienvenidos sean todos a este encuentro número 2 de la asignatura Investigación de Mercados. A continuación, les habla el doctor Luis Belloso. A continuación voy a proceder a compartir el material que el día de hoy vamos a socializar. Hoy vamos a hablar en función a tres grandes análisis. El primero es el análisis del macroentorno. Cómo desde el punto de vista del marketing tenemos que evaluar los diversos factores con los cuales las organizaciones y sobre todo la gerencia de mercado de cada organización interactúa para poder analizar y después desarrollar los objetivos estratégicos que la organización va a ir ejecutando en el tiempo. No voy a corregir a no desarrollar, sino a promover áreas para que se desarrollen estos objetivos, promover esas acciones. Entonces, el análisis del entorno general permite a una organización conocer si tiene las capacidades de hacer frente la situación que se demanda en la que se desarrolla en la actualidad en el mercado, así como tomar las previsiones para las situaciones futuras, preveniendo el impacto de todos los entornos que se desarrollan dentro del mercado. Con este estudio, que abarca una cantidad de elementos, así como las tendencias que están en el mercado, la organización puede tomar las directrices necesarias para decir en qué va a cambiar su línea de acción, qué estrategias y qué elementos y qué estrategias se van a proponer para esa incorporación de nuevos elementos en esa línea de acción, pero también cuál va a ser el norte o el rumbo que va a desarrollar, que va a guiar esa organización, si va a decidir cambiarlo, integrando nuevos productos, integrando nuevos servicios o creando nuevas líneas de negocio que vayan entonces en pro del fortalecimiento de la actividad organizacional. El primer elemento o el primer factor lo vamos a llamar los factores económicos. Son los que reflejan los indicadores básicos macroeconómicos con los cuales una organización debe hacer sus proyecciones para determinar su plan de marketing. El primero es cómo es la tasa de desempleo en la localidad donde esa organización habita, se desarrolla. Cómo es el factor de estabilidad de los precios en la economía de mercado. Cómo el tipo de cambio afecta al desempeño organizacional, pero también al desempeño de la ciudadanía. Cómo es la inversión o gasto público en función de los programas y los proyectos que desarrolla el Estado para desarrollar calidad de vida en la ciudadanía. Y por supuesto los grupos de interés, y dentro de estos grupos de interés podemos mencionar también el interés de los planes y de los proyectos sociales en el fortalecimiento de la economía. Entonces tenemos que separar esos dos intereses. Por un lado, los grupos de interés que somos nosotros, las personas que hacemos vida y que presentamos gustos y características comunes, que por eso nos agrupamos, pero también ese interés que se desarrolla a través de los elementos de las políticas del Estado para promover ciertas áreas que van a fortalecer un determinado espacio. Estos factores macroeconómicos están presentes entonces en las economías del mercado y se desarrollan en forma desigual en distintas partes del mundo. No son iguales los mismos factores macroeconómicos que afectan a Venezuela, los mismos factores macroeconómicos que afectan a Argentina, los mismos factores macroeconómicos que afectan a Aruba, por dar algún ejemplo. Inclusive dentro de Venezuela tenemos diversos factores macroeconómicos. ¿Por qué? Porque tenemos condicionantes por cada región del país. En la región andina tenemos un estilo de vida, tenemos una calidad de vida, tenemos un índice de precios que, por ejemplo, en el sector alimentos es muchísimo menor que a otras localidades del país. En la región capital tenemos otro estilo de vida, tenemos otros factores que incrementan la escalada en los precios. En la región zuliana, donde yo habito, tenemos otro estilo de vida, tenemos otros factores que afectan las condiciones económicas. Entonces, dentro del escenario de un país, hay diversos subescenarios que se desarrollan con base a características particulares. Ahora vamos a un segundo conjunto de elementos, que son los elementos institucionales, que se consideran impulsadores o impulsores del mercado. Son las instituciones, leyes, reglamentos y normas que impone el Estado y que va a estar en funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, en Venezuela tenemos un caso de la Ley de Costos y Precios Justos, que afectó a las organizaciones, que sigue estando presente,
pero que ya el Estado en un determinado momento le dio calidad protagónica y no la tiene en estos momentos. Pero entonces todos esos factores están afectando, estos factores institucionales que algunos autores lo consideran factores económicos, otros lo dividen como una subclasificación, pero que afectan la economía de mercado y por supuesto afectan el desarrollo de las organizaciones. Tenemos los factores ecológicos que son cada vez más importantes porque son muchas las organizaciones que están apostando a la ecología, a la conservación del medio ambiente y a la disminución de la huella ecológica. Por ejemplo, organizaciones que están desarrollando programas para minimizar la cantidad de insumos de hojas impresas, organizaciones que están desarrollando programas para proteger el consumo para promover el consumo racionado del plástico, para campañas de recolección de desechos. Entonces, todos esos elementos están orientados con las organizaciones que participan y desarrollan esos programas que se conocen como marketing verde. O sea, cómo una organización está comprometida con el medio ambiente, cómo una organización desarrolla y promueve programas que van en función de la sociedad, desarrollando entonces acciones para que nosotros, como dentro de la organización, como seres dentro de la organización, desarrollemos y seamos multiplicadores de esas acciones en pro a qué? A desarrollar un mejor estilo de vida, un mundo más limpio, un mundo sin tanta huella ecológica. Lo conocemos entonces como marketing verde y que son muchas las organizaciones que están apostando a esa realidad y que están apostando a ese desarrollo de programas. Tenemos entonces los factores climatológicos que juegan un papel muy importante en las operaciones de una organización. ¿Y por qué decimos que estos factores climatológicos juegan un papel muy importante? Porque cada región, entre cada país, tiene ciertas características y con base a esas ciertas características, los efectos del clima, del ambiente, se presentan en forma desigual. Por ejemplo, en el estado Zulia tenemos una tasa alta en el consumo eléctrico producto de ¿qué? De las condiciones del clima, el calor. En la región andina tenemos entonces un clima muchísimo más agradable, unas mejores condiciones de vida en función al desarrollo del clima y eso afecta entonces en forma positiva o en forma negativa el desarrollo del elemento relacionado con el marketing y cómo se va a formalizar esa conducta que nosotros como personal activo en las organizaciones desarrollamos. También tenemos entonces los factores sociodemográficos que tienen que ver con las condiciones de vida que se desarrollan en un país. Índice de natalidad, índice de mortalidad, índice de alfabetización, condiciones de vida, salario con el cual las personas o un grupo familiar necesita para cubrir sus canastas básicas, condiciones de vida, condiciones de habitabilidad, con el nivel de estudio, entre otros factores sociodemográficos que van a marcar tendencias bajo la cual las organizaciones desarrollan planes para un determinado programa, un determinado proyecto, un determinado producto en un determinado mercado. Tenemos entonces los factores tecnológicos que están cambiando, se están actualizando constantemente y tiene que ver con la incorporación de la tecnología en el desarrollo de las operaciones. Entonces, la dirección de marketing se debe englobar a esta incorporación de esta tecnología para promover una imagen totalmente positiva de lo que es la organización. Y prueba de ello es la interacción que tienen las redes, en las empresas, en las redes sociales, para el desarrollo efectivo de todos los elementos que tienen que ver con promover una organización en el mercado para que las personas la conozcan cuáles son sus productos, con esos clientes conozcamos cuáles son esos productos, cuáles son esos servicios y nos sintamos motivados a abordar esa determinada organización. Y por supuesto, seamos efectos multiplicadores. Pero también tenemos unos efectos culturales. Y esos efectos culturales son propios de la idiosincrasia de un país y dentro de ese país de las regiones. Entonces son elementos que van a fortalecer en un escenario y a crear un decremento en otro escenario de la evolución del impacto de la organización en función a los hábitos de consumo que posea una determinada sociedad. Estos factores que se conocen como factores del entorno general o macroentorno
son de vital importancia para el lanzamiento de cualquier campaña de marketing, para el diseño primero de cualquier campaña de marketing, para la ejecución de cualquier investigación de mercado, así como también para el conjunto, el estudio del conjunto de elementos que van a caracterizar el desarrollo de la actividad organizacional. ¿Por qué? Porque con base a las características del escenario donde se desarrolla una organización, entonces se van a desarrollar planes efectivos para que esa organización pueda comercializar unos determinados productos o unos determinados servicios en función a la capacidad de pago de los habitantes, a las condiciones de vida de los habitantes, entre otras cantidades de elementos que se consideran. Ya pasando a otro punto, ya salimos del escenario del entorno general o del macroentorno y nos vamos a ir al análisis del sector sectorial, microentorno, lo que es la posición competitiva. ¿Cómo nosotros desde nuestra organización vamos a estar desarrollando posición competitiva, ventajas competitivas, características competitivas, elementos de una cultura competitiva que va a fortalecer el conjunto de acciones bajo las cuales las organizaciones crean sus patrones de conducta, pero también se deben modificar esos hábitos de conducta? Entonces, tenemos los elementos que van en función a los cinco, vamos a tomar aquí como referencia a las fuerzas de Porter, lo que conocemos como las 5 fuerzas de Porter. El primer elemento es las amenazas de entrada de nuevos competidores. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar acciones para controlar esas amenazas de nuevos competidores que están ofreciendo productos de tan buena calidad como lo estamos desarrollando nosotros o prestando servicios de tan óptima calidad como los que nosotros prestamos? Entonces tenemos necesidad de ejecutar acciones ¿para qué? Para fomentar las economías de escala, que entonces representaría vender a un mayor volumen para disminuir el precio de venta y por supuesto ahí optimizar el beneficio. Segundo, determinar un grado de diferenciación en producto, en servicio, en imagen, en marca, que una vez que el consumidor vea ese logotipo, identifique de una vez con cuál es esa marca. Tercero, la importancia de las inversiones iniciales para determinar la investigación, el desarrollo. Y ahora ya no se habla solamente de investigación y desarrollo, se habla de investigación y desarrollo e innovación para generar nuevos productos, para generar nuevos servicios y así ser ampliamente competitivos. Tercero, efectos de la curva de aprendizaje y experiencia, que esa curva de aprendizaje no vaya en incremento y después caiga, sino que se mantenga siempre esa curva de aprendizaje y experiencia en crecimiento para fortalecer el aprendizaje organizacional. Quinto, los canales de distribución más efectivos, desarrollar estrategias que nos permitan a nosotros como organización diseñar canales para llegar a nuestros clientes cada vez más efectivos. La política gubernamental, buscar su cumplimiento, pero sin buscar el decremento de la sociedad, el decaimiento de la sociedad. Entonces tenemos que desarrollar un conjunto de acciones que nos permitan cumplir con todas las normativas legales existentes, pero sin que se vea afectado en nuestro cliente. Por supuesto, entonces tenemos que desarrollar reacciones esperadas ante los competidores existentes para poder demarcar a través de todos estos elementos que mencioné cuáles son nuestras características distintivas, cuáles son esas ventajas competitivas y cuáles son esos elementos que nos caracterizan a nosotros del resto de nuestros competidores. Ya conocemos entonces la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de entrar a nuevos competidores. Vamos a estudiar el poder de negociación de los suministradores o a quienes les suministramos esa información, ese producto. Los proveedores entonces pueden influir de una determinada industria modificando los precios dependiendo de qué. A mayor compra, mejor precio. A menor compra, el precio se mantiene. Entonces, aquí también tenemos que desarrollar acciones para lograr con estos proveedores acuerdos de cooperación, si se quiere, que permitan, primero, que nosotros seamos considerados ante ellos como su cliente número uno. Segundo, lograr mejores condiciones de precio. Tercero, lograr mejores condiciones de entrega.
Cuarto, sería ideal que lográramos entonces, aparte de mejores condiciones de precio, mejores condiciones para el pago, la importancia de mantener una oferta de productos estandarizada y que los proveedores nos hagan llegar con cierto nivel de frecuencia ofertas o descuentos que se estén presentando. Ya cuando entonces tenemos nosotros el poder de los suministradores o de los proveedores, porque tenemos acuerdos establecidos con nuestros proveedores, vamos a formalizar, diseñar para ejecutar estrategias que nos permitan poder desarrollar negociaciones con los consumidores. Allí entonces, igual que los proveedores, este se considera un tipo de influencia en el sector porque va a depender de los productos que nosotros estamos desarrollando y comercializando o de los servicios que nosotros estamos prestando, que nuestros consumidores tengan un total apego a nuestra organización. Entonces, allí tendríamos que desarrollar un conjunto de acciones que nos permitan lograr un grado de concentración de consumidores de compra en altos volúmenes, es decir, que nuestros clientes nos compren en un determinado volumen para nosotros poder, a través de ese alto volumen de compra, ofrecer un mejor precio. Segundo, ofrecerle también productos sustitutos. No, tenemos margarina, pero también tenemos mantequilla. Tenemos sal refinada, pero también tenemos sal en grano. Tenemos pimienta negra, pero también tenemos pimienta blanca. Tenemos, si hablamos de refresco, tenemos Pepsi Cola, pero también tenemos Coca-Cola. Y sin hablar de productos genéricos, porque es otra cosa totalmente diferente. Tenemos azúcar, pero también tenemos edulcorante. Entonces, ofrecer esa gran variedad, ese gran abanico que le permita a estos consumidores decir, voy porque me siento atraído por la gran oferta que presenta, ese gran abanico de opciones. Tenemos entonces tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan llegar a esos consumidores, transformarnos y crear presencia en la mente de esos consumidores y, por supuesto, lograr crear en ellos esos hábitos de consumo que van en función a sus necesidades, pero también los productos y los servicios que nosotros los estamos desarrollando. Entonces, vamos a un próximo punto que está relacionado con los productos sustitutos. ¿Qué productos se están generando que vayan en función a poder ofrecer un producto clase A, por decir algo, con un producto clase B? Tenemos el ejemplo de refresco. Ok, te ofrecemos Coca-Cola, te ofrecemos Pepsi Cola y te ofrecemos Big Cola. Dependiendo del poder de adquisición del cliente, va a adquirir un determinado producto. Tenemos azúcar blanca, tenemos azúcar rubia, y si nos vamos a poner el edulcorante, tenemos stevia, pero también tenemos igual, por dar ejemplo. Entonces, tenemos todas esas variedades que van en función a qué estrategia nosotros vamos a diseñar, pero también qué acciones vamos a evaluar para que los clientes, nuestros consumidores, sientan que están siendo atendidos y no se sientan que tienen una única opción como elemento representativo para desarrollar su proceso de compra. Y también tenemos entonces el grado de rivalidad existente en el sector. ¿Qué tantos rivales o qué tantos competidores nosotros tenemos en el mercado, pero siempre fortaleciendo cuáles son mis ventajas competitivas y qué ventajas competitivas nosotros vamos a promulgar para desarrollar entonces ese pensamiento en la mentalidad de nuestros clientes y que podamos entonces abordar en forma efectiva todas esas barreras efectivas, incrementar esa tasa de crecimiento y tener mayor concentración en la compra. Tenemos también entonces que en este análisis interno que se debe desarrollar, tenemos que evaluar, como hablamos anteriormente, esas ventajas competitivas, pero tenemos que estar en constante proceso de evaluación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evaluar constantemente estas ventajas competitivas? ¿Y cuáles son o cómo determinar estas ventajas competitivas? Simple y básico, en función del servicio o en función de los productos que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, tenemos un restaurante. ¿Qué tenemos que crear como ventajas competitivas? Comida con excelente calidad. Una excelente atención al público. Una imagen de nuestro local totalmente limpia y pulcra.
calidad en el servicio. Entonces, esos van a ser nuestros valores representativos. Nos vamos a otro escenario. Tenemos un consultorio de salud. Somos odontólogos. ¿Cuáles van a ser esas ventajas competitivas, esas características? Mira, que el personal que está atendiendo tiene una amplia formación, aparte de la formación básica inicial como odontólogo, ha realizado cursos de perfeccionamiento, ha realizado cursos de actualización, diplomados en ortodoncia, ha cursado otros estudios, tiene alianzas con empresas tecnológicas para no simplemente voy y yo soy odontólogo, sino que hay que hacer una panorámica, está el espacio, una panorámica dental, está el espacio para hacerlo. Es decir, ofrecer ese conjunto de características que nosotros queremos que nuestros clientes nos reconozcan por lo distintivo que somos y lo particular que somos al ofrecer nuestros productos o también al ofrecer nuestros servicios. Ello va a permitir entonces que la organización pueda desarrollar la investigación del mercado. Y como hablamos de la investigación en la unidad número 1, ¿qué es la investigación del mercado? Es el conjunto de acciones que se centran en recoger y procesar información específica que va a permitir determinar los hábitos de consumo de nuestros clientes, qué es lo que están necesitando nuestros clientes, pero también las características de la población en función a la demografía, población, condiciones de vida, todos esos elementos que hemos estado mencionando. Particularmente se utilizan un conjunto variado de técnicas, pero una de las principales es el análisis de FODA, que va a permitir entonces determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero últimamente a nivel de innovación se desarrolla análisis FODA, pero entonces se va a otro tipo de análisis que se denomina análisis FOAR. ¿Qué consiste el análisis FOAR? Conserva las fortalezas, conserva las oportunidades, pero ahora la A no elimina las amenazas y las centra por otro elemento más representativo que las amenazas, sin dejar de decir que las amenazas son representativas, pero cambia un poco el panorama. Ya no estudiar tanto las amenazas, sino que se va a estudiar un conjunto de estrategias que van a permitir que la organización tenga aspiraciones. Es decir, cambia las amenazas por determinar la aspiración de dónde se visualiza en el tiempo y la fortaleza, debilidad de amenazas. Ahora y le incorpora un nuevo elemento que serían los resultados. En función de esas aspiraciones, cómo se visualiza en el tiempo a lograr esos resultados con el conjunto de fortalezas que tiene y con las oportunidades que se presentan en el mercado. Entonces, fíjense la importancia de determinar tanto la herramienta clásica del FODA que nos va a permitir evaluar, conocer cuáles son esos elementos internos, pero también cuáles son esos elementos externos, los elementos internos de estas fortalezas y estas debilidades, y los elementos externos, estas amenazas y estas oportunidades. Ahora, vamos a seguir con la herramienta FOAR, analizando las fortalezas, sí, que es un interno, analizando las oportunidades, sí, que es un externo, pero ahora vamos a incorporar las aspiraciones, dónde se pretende, dónde se visualiza esa organización y los resultados producto de la visualización, aprovechando las oportunidades que se presentan en el mercado y marcando como ventaja competitiva las fortalezas que posee la organización. Entonces, todo este conjunto de herramientas va a permitir que una organización pueda desarrollar la segmentación del mercado, la segmentación de los clientes, basados en estratos sociales, en condiciones de vida, en nivel de acceso, en calidad de vida, independientemente de las características que se determinen para determinar esa segmentación. Siempre entonces deben existir enfoques claros para determinar la segmentación y estrategias claras para que la organización o las organizaciones en este caso puedan desarrollar en forma particular
porque es un diseño a la medida, las estrategias para poder segmentar y abordar a los clientes dependiendo del cual sea la visualización que tenga la organización en el tiempo, así como también del conjunto de elementos representativos que la organización pueda determinar para marcar su penetración en el mercado. Dentro de estas estrategias de segmentación se encuentran entonces las estrategias de concentración, que se determina que la organización se centra en un producto, en un mercado. Un producto específico para un mercado específico. La estrategia de especialización de productos sería en función sería con base a la función que cumple ese producto en una determinada, bajo determinadas condiciones, con características diferenciadoras. O sea, como, por ejemplo, champú, perfecto. Ahora, tenemos dentro de champú, hay champú con sal, champú para cabello seco, champú para cabello graso, champú para caspa, para personas con caspa, champú con sal, champú sin sal. Pero siempre entonces tenemos las características básicas, pero nos vamos a una especialización de productos para que va a ser una línea general para el cuidado del cabello. Las estrategias de especialización en el mercado que van entonces a determinar en función de diversas categorías cuál es el porcentaje de relevancia que va a determinar una organización en el tiempo y por supuesto las estrategias de selección que va a estar enfocada a seleccionar los mercados adecuados bajo las condiciones adecuadas, con los canales adecuados y los productos y los servicios adecuados y por supuesto la cobertura total que va a intentar abordar la mayor cantidad de clientes en un determinado mercado sin poner de un lado, o sea, sin dejar de manifestar la calidad de servicio y la calidad de producto como estandarte organizacional. Este ha sido entonces nuestro encuentro informativo por el día de hoy. Voy a leer las actividades desarrolladas y a darle la retroalimentación efectiva. Saludos y estamos pendientes entonces para una próxima actividad. Buenas tardes.